Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otra entrevista del día y una entrevista una conversación muy contingente. Hay hechos que vamos a conversar, ustedes ya lo vieron en pantalla, amigo de la casa, senador Fidel Espinosa, bienvenido a TVNet, tu casa. Muchas gracias por la invitación, gustoso estar acá y por cierto, conversar los temas que sean importantes del país, de la región y no eludir ningún tema como siempre lo hemos hecho cuando conversamos acá en este A ver, vamos a ver si es cierto. Caso Monsalve, oiga, ha dado duro, ¿eh? ¿Cuál es su opinión del caso Monsalve, senador? Ha sido un tema doloroso para nosotros en particular porque yo soy de las personas que creo que en la vida uno no puede desconocer las amistades cuando cae una amistad en desgracia. Ya. Y nosotros, y digo nosotros, gran parte de los que fuimos colegas con él 12 años, conocimos a un Manuel Monsalve que es muy diferente que el que hoy día el país está conociendo. O sea, conocimos una persona que era muy aplicado en su trabajo. Ya. Manuel llegó al Congreso después de haber sido director del Servicio de Salud en su región, en Arauco, en la provincia de Arauco, y fue de los diputados, yo diría, más meticulosos en la construcción de leyes. Una persona que siempre lo consideramos ponderada y responsable, que después esa misma ponderación y responsabilidad la demostró en el cargo que ejerció como subsecretario del Interior. La propia derecha decía que era lo mejor que tenía el gobierno Manuel Monsalve. Ahora, esa es la parte humana. Ya. Dolor porque fuimos sus amigos, porque lo conocemos y lo que está viviendo. O sea, nadie le puede desear a alguien que esté en la cárcel. Pero por otro lado está la parte jurídica. Y la parte jurídica indica que él tiene que enfrentar, como cualquier otro ciudadano, lo que está enfrentando hoy día con mucho dolor, que es una prisión preventiva. Pero ahí hay una víctima. Esa víctima acusa un hecho gravísimo, Gravísimo. ¿no es cierto?, contra su integridad como persona. Y será la institución judicial la que en un par de meses más, seguramente cuando ya se consolide esta investigación, va a determinar si Manuel Monsalve es culpable o no de los delitos que se le imputan. Ahora bien, lo que está ocurriendo en las últimas horas también es un tema que es peligroso, porque Manuel Monsalve no es cualquier preso, no porque haya sido autoridad, sino porque era quien combatía el narcotráfico, el crimen organizado, y ya ayer recibió amenazas de muerte al interior de la cárcel de Rancagua por parte de una líder de una banda de narcotráfico que está condenada a 15 años y que fue condenada justamente en el periodo que él encabezaba este servicio. Ahora, quiero dejar claro, eso no lo exculpa del hecho de que tenga que estar en prisión preventiva. Lo importante es que Gendarmería adopte todas las medidas necesarias para aislarlo, más ese fue un error, el que haya ayer confluido un líder de una banda con él en una parte de la cárcel, creo que fue en la enfermería, Ya. porque eso deben ser situaciones que la Gendarmería debe ponderar para que no ocurran. Porque en definitiva, aquí lo que importa son dos cosas: que haya justicia, que se investigue a fondo. Sí. Si es culpable, con el dolor del alma hay que decirlo, tendrá que asumir su responsabilidad por el acto que se le investiga. Y si es inocente, bueno, hay cosas que le va a costar, ¿no es cierto?, volver a retomar, ¿no es cierto?, el prestigio que tenía, porque también cometió hechos que fueron inapropiados, como fue el utilizar, ¿no es cierto?, a las policías, ir a registrar las cámaras. Fueron hechos que de una u otra manera pueden ser considerados como una obstrucción a la investigación. Ahora bien, yo quiero aquí ser muy claro. Yo soy de este gobierno, pero el gobierno cometió errores garrafales. O sea, Ya, mire, a ver, ¿cuáles? quiero darte un ejemplo. ¿Se recuerda usted el gobierno de la presidenta Bachelet cuando Elia Molina, Sí. la actual diputada, era ministra de Salud? Sí. Y ella dice una frase que todo el país sabía que era verdad. Dice, en este país hay cinismo porque las mujeres que tienen plata, algunas mujeres que tienen plata, para abortar, van a tratar, lo hacen porque tienen plata en una clínica privada, haciéndola pasar ese aborto por un apendicitis. Un apendicitis. ¿No sé, ¿se acuerda usted? Sí, perfectamente. Y dijo, en cambio, las mujeres más humildes que abortan lo hacen en condiciones de insalubridad y de peligro para su integridad física. Ese es el país que tenemos, dijo. No pasaron 48 horas, tuvo que salir del cargo porque fue tanto el vendaval de crítica. Le voy a dar otro ejemplo. Subsecretaria de Transportes del gobierno de Michelle Bachelet. No me recuerdo el nombre con exactitud, pero el hecho la ciudadanía se va a recordar al tiro. Esta señora tenía una parcela en Santiago ¿Ya? y en su parcela tenía un emprendimiento de frutillas. Ya. Y ella utilizó el auto fiscal para llevar las frutillas y le sacaron una foto con el auto fiscal. Duró menos de 24 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es insostenible, no cabe en la cabeza de nadie que el presidente, teniendo asesores que debieron haberle dicho inmediatamente, Manuel tuvo que haber salido del cargo. Inmediatamente ese martes, cuando tomó conocimiento el gobierno de que había una denuncia contra él,
el cargo se despedía de inmediato. Le dieron 48 horas para que vaya a Concepción, para que después vuelva al Congreso como subsecretario. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Fue un error político garrafal, porque esto pudo haber estado radicado solo en la justicia y la moneda hubiera dicho, cuando nosotros nos enteramos, inmediatamente actuamos. Tomamos acciones, pero no se tomó ninguna. Y la segunda parte de esto, hay un hecho que ha pasado desapercibido, pero que es importante. El presidente, después que conversa con Monsalve ese martes 15, le dice a Carolina Toá, a la ministra de Interior, que ella siga supervisando cómo sigue el caso. Porque Manuel Monsalve tiene que irse y que le avise a Monsalve que el fiscal Armendari lo está esperando en el Hotel Panamericano. Ella llama a Monsalve y le dice eso, y Monsalve va para allá, pero quedaron en que después de esa conversación, después de ¿Este encuentro? de ese encuentro entre el fiscal y Monsalve, tendría que la ministra de Interior haber conversado con su subsecretario. Pero de una. Y eso no ocurrió. Y ahí yo quiero decirte que no fue una conversación con el fiscal. Ya el fiscal lo estaba investigando como imputado, porque hizo 4 acciones intrusivas respecto a Manuel. Le quitó el celular. Sí. Pidió, ni siquiera le pidió. Le dijo que tiene que ir a mostrar la habitación. Y entró con la policía a la habitación de Manuel. Le llevó ropa a Manuel. Y le sacó pruebas de saliva, ¿no es cierto? No recuerdo el nombre que tiene esas pruebas. No es para verificar la ADN y todo. Por supuesto. Entonces, yo no logro entender 2 cosas. Primero, ¿cómo después de eso no hubo una comunicación de Toá con Monsalve o viceversa? Y segundo, Manuel Monsalve, como lo conocimos a nosotros, que era un tipo responsable, no pescó el teléfono y llamó a su ministra o al presidente, con quien tenía contacto directo para decirle, tengo que renunciar porque me están investigando como presunto autor de 2 delitos. Entonces, todo fue... Y esto ha permitido que la derecha, después ya hable de un pacto de silencio, porque aquí no había un pacto de silencio, aquí lo que había habido errores garrafales, pero los pactos de silencio en este país fueron otros. Por eso es muy feo, nosotros se lo dijimos en la sala a la derecha, los pactos de silencio fueron en la dictadura en Chile para ocultar los crímenes, para que no aparezcan los restos de los detenidos desaparecidos, para que los pactos de silencio, yo tuve por ejemplo en el caso de mi papá, de la muerte de mi papá, hubo un pacto de silencio de 7 carabineros, que pactaron un silencio para que nunca se supiera, pero se olvidaron del octavo. Y por eso nosotros lo pudimos llegar a justicia. Si no hubiera estado vivo el octavo, del que se olvidaron, porque era un cabo en la época, se olvidaron de él. Y él fue el que relató todos los hechos, cómo asesinaron a mi papá. Pero ahí hubo pactos de silencio. Aquí lo que hubo sí fue un mal asesoramiento del presidente, porque los asesores, Crispi, que ya está de más en el gobierno, Crispi debió haberle dicho, presidente, Manuel lo queremos, es nuestro amigo, pero tiene que irse de inmediato. En cualquier gobierno del mundo, ni siquiera acá, una persona que es acusada de un delito tan grave como ese no puede seguir en su cargo. No puede, aunque después demuestre su inocencia, aunque después alguien pudiese demostrar su inocencia, pero ya presentaron la denuncia, porque no era un chisme, como alguien lo dijo por ahí, era una denuncia presentada de una persona, una mujer que no tenemos por qué no creerle en lo que está contando. Hay que estar del lado de la víctima siempre. Yo tengo mucho cariño, aprecio a Manuel y me ha dolido el alma verlo esposado, pero si cometió todas esas brutalidades, va a tener que pagar ante la justicia, como cualquier chileno. Como comúnmente se dice. Lo último. A ver. Pero yo tampoco quiero decir que yo era amigo de visitarme con Manuel, pero vivíamos en el mismo edificio, largos años, nunca puedo decir que Manuel tuvo una mala conducta allí, los conserjes lo querían muchísimo porque era un tipo tranquilo, nunca hubo un conflicto, 12 años viviendo en el mismo edificio en Aguasanta, en Viña del Mar, que era nuestra residencia mientras vamos a legislar. Pero ¿sabe qué? Me ha sorprendido que algunos compañeros de mi propio partido y compañeras, que eran mucho más amigos que mi persona con Manuel Monsalve, lo han golpeado en el suelo. Y yo creo que tampoco se trata de eso, por ganar 30 segundos en la televisión. Yo en cada entrevista que he dado en los canales nacionales he dicho lo que estoy diciendo acá, que uno no puede desconocer. Y si el día de mañana él sigue en la cárcel y tengo la posibilidad de verlo, lo voy a ver y le voy a dar un abrazo en lo humano. Indudable. Pero en lo judicial, obviamente, está la justicia que tiene que hacer su tarea. Yo no soy de las personas que desconozco a quienes fueron tus cercanos. Soy una persona que creo que la mejor forma de demostrar de que una persona, porque nadie está libre de ir a la cárcel. Bueno. Te puedes tomar un trago, puedes pescar un vehículo, atropellar a alguien, te vas a la cárcel. Puedes cometer, ¿no es cierto?, en un acto de este tipo, una acción que no corresponde, te vas a la cárcel. La cárcel y el hospital son lugares que nadie quiere ir, pero que nadie puede decir que algún día, ni Dios lo quiera, le puede tocar. No, indudable eso.
Bueno, un caso muy complejo que ha afectado al gobierno, pero sin lugar a dudas, y sobre todo a la imagen del Es que lo presidente, importante, mira, el presidente Boric. ¿y por qué? Porque no hemos podido en 3 meses, no solo por este caso ya lleva un mes, pero ya llevamos 3, 4 meses. Primero, el caso Hermosilla, que es Uf. un tema, ¿no es cierto?, que ha pasado desapercibido, que el exministro Chadwick esta semana tuvo que declarar 2 horas como imputado, ni siquiera como testigo, como imputado. Imputado. Ahora, imputado no significa que sea culpable, significa que es un objeto de interés en la investigación. Un ex ministro del Interior que eventualmente también tuvo trenzas con Hermosilla para favorecer a ciertos grupos económicos. Ya, ese caso nos tuvo 1 mes y medio, 2 meses. Después tenemos el caso de la ministra Cubillo y su sueldo escandaloso, que ya sabemos lo que ocurrió, la gente la condenó y perdió la elección. Después tenemos el caso de Katy Barriga, ¿no es cierto?, presa porque se malversaron más de 33.000 millones de pesos en ese municipio. Entonces, la agenda de los temas que a la gente le interesa se ha perdido. Eso mismo yo le iba a preguntar, senador, ¿por qué? Con toda esta parafernalia, con todos estos casos de connotación pública, en la Cámara de Diputados, hoy, comisión para ver el asunto Monsalve. ¿Y cuándo se van a sentar a la comisión para ver las pensiones, la salud, O sea, por ejemplo, la educación? te quiero contar que, por ejemplo, todo este tema, te voy a contar 3, 4 cositas que pasaron esta semana con el presupuesto. En el presupuesto seguimos avanzando para terminar el plan de emergencia habitacional, lo cual es una buena noticia para el país y para nuestra región. En el presupuesto logramos inyectar más recursos, pero eso no es noticia en ningún lado. Pero logramos tener más recursos para reducir de una vez por todas las listas de espera, ir bajando. Hay 3 millones de chilenos en lista de espera. Ahora tú dirás, ¿pero cómo 3 millones? 3 millones de chilenos. Claro. Porque algunos son 2.600.000 chilenos que están en lista de espera, son intervenciones pequeñas que tienen que hacerle. Varices, otro tipo de situaciones que están en lista de espera. Y que no salen porque faltan horas médicas, faltan recursos. Bueno, inyectamos más recursos para ir bajando esas listas de espera. Esta semana en educación logramos, por ejemplo, para las manipuladoras de alimentos, establecer que las nuevas bases de licitación como exigencia, porque ellas hoy día no están protegidas nuestras manipuladoras de alimentos, que están en todos los colegios, todas las escuelas, Sí. y son nuestras mujeres que atienden a los niños y niñas, y las empresas muchas veces abusan de ellas. Entonces, no estaba establecido las bases el hecho de que los contratos sean visados por la Dirección del Trabajo. Y eso hacía que la Inspección del Trabajo no puede fiscalizar si le cumplen a ellos sus derechos o no. Ahora van a poder ser fiscalizadas las empresas y por lo tanto van a tener más derechos nuestras manipuladoras de alimentos en su trabajo y se van a cumplir estrictamente las 70 raciones por manipuladora como máximo. Antes habían abuso en eso porque nadie lo fiscalizaba. Eso fue un avance esta semana, pero no está en ningún titular, en ninguna parte. Y nuestras asistentes de la educación, que también son más de 100.000 en Chile, logramos que cuando sean traspasados los servicios locales de educación, vamos a generar una mesa de trabajo a partir del mes de septiembre de 2025 en donde se les va a pagar su bono que les corresponde a ellos por entrar al sistema de zona extrema. Pero eso no es noticia, pues, senador. Por eso digo, no son noticias porque la agenda está copada en esto y ahora viene el tema de las pensiones. Pero todo esto, cuando la clase política está empañada por todos estos hechos, obviamente que se pierde el foco de interés, porque la derecha hoy día está centrada solo en golpear al gobierno y el gobierno está centrado en defenderse. Entonces, cuando ocurre eso, los temas de mayor interés, pensiones, cómo mejoramos nuestro sistema de salud, cómo vamos avanzando en un sistema más equitativo que mejore las condiciones de vida de nuestra población en general, se pierde el foco. La lucha contra la delincuencia, el crimen organizado. El crimen organizado, Gendarmería, que con justa razón, yo lo dije ayer en una entrevista en Canal 13, si no me equivoco, yo lo decía, Gendarmería hoy día está viviendo una crisis, aquí en Osorno se han escapado 8 reos, el ministro Cordero cuando era ministro de Justicia prometió recursos para acá que todavía no se comienzan a materializar para mejorar las condiciones de seguridad, pero esta cárcel es una cárcel, un pan de Dios comparado con otras cárceles que no son concesionadas. O sea, Osorno ya tiene que ir pensando en un modelo de cárcel concesionada para los próximos años, así como estamos trabajando, y eso también es una buena noticia, que viene incorporado el proyecto del Hospital de Rahue en el presupuesto de salud para seguir avanzando, para la compra del terreno en el 2025. O sea, tenemos buenas noticias que quedan nubladas por estos temas, repito, de la contingencia. Y el llamado que yo haría al presidente, que le tengo mucha cordialidad, que en vez de pelearnos, hoy día, como lo hizo ayer en su discurso contra el mundo empresarial, tenemos que asumir también nuestras responsabilidades. Hay ministerios que han trabado la inversión, derechamente, o sea, por ejemplo, yo digo agricultura, lo que conversábamos la otra vez con las parcelaciones, todo eso ha estado estancado, a pesar de que han habido fallos judiciales a favor de la gente que quiere vivir en una parcela, ha estado paralizado. La Superintendencia de Medio Ambiente ha paralizado cientos de proyectos en el país.
Entonces aquí se trata de cuidar el medio ambiente, sin lugar a dudas, pero también se trata de no desincentivar la inversión. La obra Chiloé, la doble vía Chiloé, que aquí la aplaudimos un día, Sí, ¿te acuerdas sí, contigo cuando me sí, entrevistaste? sí. Se paraliza 6 meses su llamado a licitación. Esos son 4.000 fuentes de empleo que iba a necesitarse para la doble vía. Entonces, claro, hay un mundo empresarial que efectivamente hoy día como que no quiere invertir en el país, a eso les pega un palo el presidente y está bien. Pero también hay que asumir la responsabilidad, yo creo que hay que ser autocrítico. Y lo que le ha faltado a nuestro gobierno es ser autocrítico. Por ejemplo, la ministra Vallejo, en el caso Monsalve, le echa la culpa a otros, pero no asumen que como gobierno no estuvimos bien en haber parado la crisis el día mismo que fueron conocedores de este hecho. El minuto y el segundo exacto. Tenemos la nada de tiempo. Elecciones regionales, gobernador o gobernadora. Mira, primero yo quiero lamentar que la centroizquierda no haya pasado a segunda vuelta, pero no, eso no es culpa de la derecha. Ya. La centroizquierda no pasó a segunda vuelta por varios motivos, pero uno central tiene que ver con que el Frente Amplio no se puso de acuerdo nunca con los liberales y llevaron 2 candidatos. Primera cosa. Segundo, Patricia Rada era una excelente candidata al Frente Amplio, pero nunca la dejaron que nosotros, que tenemos experiencia, que tenemos mayoría de concejales en la región, me refiero al socialismo democrático, Sí. pudiera participar de su campaña. Las pocas cosas que pudimos hacer fueron circunstanciales, porque nos encontramos en algún evento y hubo algún video de apoyo, pero no nos dejaron entrar a su campaña y aquí están las consecuencias, con 2 candidatos de derecha. A uno que conozco, como Alejandro Santana, porque fuimos colegas largos años y tengo una muy buena impresión y apreciación de su persona, y Claudia Reyes, que fue concejala por Puerto Montt. Yo, obviamente, siento que la responsabilidad del mundo de la centroizquierda es elegir, no hacer llamados como hacen algunos a votar nulo y blanco, porque yo encuentro que el nulo y blanco es un voto que no dice absolutamente nada y es una forma de protesta injusta cuando hay un proceso eleccionario. Bueno, en todo caso, yo creo que Santana va a ganar por un buen margen el día domingo, pero no puedo dejar de decir que fueron horrendas las palabras, ¿no es cierto?, de Andrea Tarziján, la presidenta de la UDI, cuando tildó, ¿no es cierto?, a la contendora de Alejandro de ser una simple dueña de casa, que, ¿cómo fue que dijo? Una simple dueña de casa que no sabría manejar 130.000 millones de pesos el gobierno regional. Es una falta de respeto a las mujeres, Andrea. Yo soy hijo, como miles, lo que somos hoy día se lo debemos a una dueña de casa. Mi mamá no tuvo estudio. Y yo llegué a ser lo que soy gracias a esa dueña de casa. Por lo tanto, esa ofensa, a pesar de que le hizo daño a Alejandro en su momento, él la supo parar bien, manifestando claramente todas las leyes que votó en favor de las mujeres cuando fue diputado, y eso habla de él, bien de su persona. Bueno, pero ahí no estamos llamando a nadie a votar, así que, o sea, No, votar por no, alguien. no, es mi apreciación, yo no Sí, estoy de todas llamando a maneras, votar. Lo que de todas estoy diciendo maneras. que el domingo va a haber un ganador y ese ganador al otro día va a tener una oposición en la región, pero va a ser una oposición constructiva, porque nosotros queremos que a la región le vaya bien. Indudable. Hubo errores, nosotros cometimos errores, también debimos haber peleado, por ejemplo, Rabindranath Quintero, que fue en Puerto Montt, debió haber sido candidato en la región, estoy seguro que hubiera pasado a segunda vuelta, pero él optó por Puerto Montt y se equivocó tremendamente. Pero en fin, ya las cosas están dadas, los naipes están echados y el domingo alta participación va a haber en la región, va a ser voto rápido, Sí. porque son 2 candidatos y a las 7 de la tarde ya vamos a ver quién es. De todas maneras, el próximo y gobernador mucho antes nos gobernador. vamos a comunicar con usted, senador, porque vamos a estar transmitiendo también Osorno y la región Elige quien te mire. Un abrazo Muchas gracias, grande. Fidel, por estar Estén acá. muy bien, muchas gracias por la invitación. Y con ustedes, amigos, nos vemos en una próxima entrevista del día, una conversación tan interesante como la que tuvimos con el senador Espinosa. Chao, que estén bien.